Vamos a saludar con nuestra tercera invitada, que es la abogada Merly Barberán, abogada de los ex trabajadores de la Prefectura del Guayas. Con ella vamos a hablar sobre la nulidad de la cesación de funciones de los ex trabajadores de la Prefectura del Guayas. Póngala en pantalla dividida nuestra invitada. ¿Cómo está, abogada? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jaime, Carlos, por la invitación para poder compartir con ustedes sobre la cesación de funciones de los ex trabajadores de la prefectura. Gracias, abogada. Bueno, los ex trabajadores de la prefectura ya tienen cerca de 2 años que han sido cesados de sus funciones. Fue tal vez de una manera acelerada o arbitraria, pues bueno, las autoridades de alguna manera de justicia ya están dándoles la razón a ellos. Cuéntenos un poco cómo van esos procesos, doctora. Muchísimas gracias, Jaime. Voy a tratar de resumir el caso. Nosotros presentamos la solicitud de nulidad de la cesación de funciones en virtud básicamente de 3 puntos. El primero era que se les notificó a los ex trabajadores con las acciones de personal, pero no se les entregó ningún otro documento. Es decir, de la lectura de la acción de personal únicamente existe un cuadro muy pequeñito en el cual se les dice que en virtud de lo dispuesto en la ley, en el reglamento de la ley del servicio público y en las resoluciones base, en unos casos la 10-2020 que fue emitida en marzo del año 2020 y la 35-2020 que fue emitida en agosto del año 2020, se les notificaba de su cesación de funciones. Pero estas resoluciones base nunca se les entregó en legal y debida forma. Entonces, esto básicamente es lo que se llama en la doctrina un acto administrativo en alusión. Y ¿por qué? Porque el contenido de la motivación no está pues en la acción de personal que se les entregó a los ex trabajadores, sino en las resoluciones base. Y estas resoluciones, como he manifestado, nunca se les entregó. ¿Y cuál es el problema aquí? Es que por norma constitucional, por el artículo 76, que establece el debido proceso, dentro de ellos, dentro de estas garantías del denominado del debido proceso, está el derecho a la defensa. Y en el literal L del artículo 7 específicamente, se habla de la motivación. Y la motivación no solamente es hacer referencia a normas o a principios jurídicos, sino también explicar la pertinencia de el régimen jurídico que se utilizó o que se aplicó para tales efectos. En este sentido, cuando se me entrega a mí una acción de personal y solo se establece en un pequeño cuadro donde se hace alusión a 2 artículos. En una página es esto, ¿no? Exactamente, una sola página, no puede pues considerarse que el acto está debidamente motivado. Porque como he repetido, la resolución base nunca se les entregó. Y es más, si aunque se hubiera entregado las resoluciones base, existen muchos considerandos donde se repite el texto de los artículos, pero nunca se dice ni se manifiesta la explicación de la pertinencia del régimen jurídico que fue aplicado. Esto es o ha sido la mayor consideración por parte de los Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil, por el cual ya se ha aceptado la nulidad de este acto administrativo, por el cual se ha decretado que tienen que reintegrarse estos trabajadores y tiene que aparte pagárseles todos los sueldos, beneficios que no han recibido en virtud del acto nulo administrativo del cual fueron víctimas. Pero aparte, doctora, quiero... Sí, dígame. ¿Cuántos trabajadores están en esa situación que han demandado? Y los que no han demandado todavía pueden demandar, ¿no? Lo que pasa es que la ley establece que se puede plantear
un recurso subjetivo que se hace hasta término de 90 días, que este ya estaría fenecido, y un recurso objetivo que tendría que plantearse en contra de las resoluciones de bases, que es la 10 o la 35-2020, ¿ok? Que ahí es hasta 3 años. En este caso ya no podrían los trabajadores plantear una acción subjetiva porque ha concluido el plazo. ¿Y ese trámite que demora más? ¿Demora más? No. O sea, igual son procedimientos ordinarios. Es también ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero en base a la jurisprudencia que se ha creado por los fallos que han tenido los otros casos, pues seguramente va a caminar un poco rápido. En realidad, o sea, como abogado no puedo asegurar el resultado, pero básicamente es el mismo fundamento. Tiene que tener el mismo procedimiento, porque justamente las resoluciones base fueron las que no han sido notificadas. Entonces las acciones objetivas van a tratar o tendrían que plantearse en contra de las resoluciones base. Y que todavía efectivamente estamos dentro del término que se establece en la ley. Ahora, pero aparte de esto, lo bueno aquí es que no solamente existe esta situación jurídica, existen otras situaciones jurídicas que también nos implica la nulidad, porque el gobierno autónomo descentralizado del Guayas nos confunde, y no por falta de conocimiento, a mi juicio, sino que era lo que necesitaban hacer para cumplir con su objetivo, dos situaciones jurídicas: tener planes de renuncia debidamente presupuestados, que es lo que pide el reglamento de la LOCEP, y tener dinero en la partida presupuestaria, que es lo que hizo el gobierno autónomo descentralizado. Y en esta certificación de tener dinero dentro de la partida presupuestaria, se nos dice en forma clara que en virtud de los traspasos de dinero que existieron de una partida a esta partida de compra de renuncia, manifiestan que sí tienen el presupuesto para realizar el plan de compra de renuncia con indemnización. Pero no es lo que les pide el reglamento a la ley, sino que se establezca, una vez que se realice la planificación del talento humano, dentro del presupuesto que se estableció para el año 2020, debió haberse también planificado el dinero que se requería para realizar los procesos de optimización y racionalización del talento humano. Bueno, y repito que no se hizo. Y un tercer punto que para mí también es esencial es que nosotros como defensores técnicos consultamos al director regional del trabajo si, partiendo de la autonomía que tienen efectivamente los gobiernos autónomos descentralizados, si era necesario que ellos cumplan con el acuerdo ministerial que se emitió para efectos de la planificación y optimización de la racionalización del talento humano. ¿Esto por qué? Porque el artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que los gobiernos autónomos descentralizados deberán tener su propia planificación del talento humano, cumpliendo con las normas técnicas que emita el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, no se cumplieron con los presupuestos establecidos en el acuerdo ministerial que estableció el Ministerio de Trabajo. En este sentido, entonces, nosotros consultamos si era o no necesario el cumplimiento de estas formalidades. Y me voy a permitir solo leer estas líneas porque son muy pequeñitas, en donde el Ministerio nos dice, de acuerdo al artículo 5 y 354 del ACOTAC, la administración del talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados por la autonomía que poseen deberán regular las acciones que se tomen en los procesos de racionalización y optimización del talento humano, garantizando el debido proceso con observancia a las disposiciones contenidas en el acuerdo ministerial número MDT 2015-0086. ¿Y por qué la importancia de este cumplimiento? Porque justamente es el Ministerio del Trabajo el que tenía que establecer
establecer las directrices para estos procesos de racionalización del talento humano. No por capricho mío, sino porque así lo establece la norma técnica MDT 2015-0086. Entonces, estos grandes aristas con las cuales nosotros fundamentamos nuestra petición de nulidad implica que el acto administrativo de cesación de funciones fue nulo y que no se cumplieron ninguna de las formalidades determinadas en la ley que eran necesarias para la validez del acto. Esos recursos que se usaron para pagar a los trabajadores o ex trabajadores en aquel entonces, ¿de dónde provenían esos recursos? De la devolución del impuesto al valor agregado que hizo el gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y esos recursos no se podían utilizar para ese tipo de despidos? O sea, el tema básicamente, Jaime, es que más allá de eso, a dónde podrían destinarse esos recursos, es que lo que nos queda claro es que no hubo planificación de los procesos de racionalización como lo era exigido por el reglamento de la LOCEP. No quiero entrar tanto digamos, hacer un análisis técnico de los traspasos de unas partidas a otras, que también tiene sus consecuencias jurídicas. Pero para mí, para la importancia, para el caso, es que esto nos evidenció que no hubo planificación del talento humano, que no hubo una planificación adecuada y que esa planificación no se reflejó dentro del presupuesto establecido por el gobierno autónomo descentralizado para el año 2020. Más allá de que existen ya una serie de análisis de si se podía o no se podía utilizar esos dineros. No quiero entrar a esos detalles porque eso no tiene tanta relevancia para el caso específico que estamos analizando, sino que este traspaso nos devela que no hubo planificación. No hubo planes de compras de renuncia debidamente planificados, que es lo que establece el reglamento de la LOCEP. Y no tener dinero en la partida, que es lo que hizo el gobierno autónomo descentralizado. Entonces, estas consecuencias jurídicas ya se verán por parte de los organismos de control, pero lo que yo sí quiero hacer hincapié es que se violentaron los derechos de los ex trabajadores, básicamente porque si bien existía en ese momento la posibilidad de hacer las compras de renuncia con indemnizaciones obligatorias, porque no había la declaratoria de inconstitucionalidad, para poderlos efectuar tendrían que haber cumplido con los presupuestos establecidos en la ley, en el reglamento de la LOCEP y en el acuerdo ministerial establecido por parte del Ministerio de Trabajo. Acuerdo que nunca se cumple. Y es más, dentro de las alegaciones realizadas por parte del gobierno autónomo descentralizado en las audiencias, ellos manifestaron que no tenían que cumplir con estos acuerdos ministeriales porque ellos son autónomos. Entonces solo era su obligación cumplir con lo que determina su propia ordenanza técnica, lo cual evidentemente no es así y existe ya una absolución de consulta por parte del Ministerio de Trabajo que nos dice que tendrían que haber cumplido el debido proceso determinado dentro del acuerdo ministerial MDT 2015-0086. Y en esto básicamente es tratando de resumir un poco, porque existen muchas más situaciones jurídicas dentro de la demanda, es lo que se basa nuestra solicitud de nulidad. Y como ya hemos manifestado, se ha acogido dentro de los tribunales a nivel de corte provincial con estos argumentos en los cuales se dispone ya la nulidad de estas cesación de funciones. Abogada, una consulta. Me corrige si estoy equivocada. Dentro de esta cesación de funciones
también hay, bueno, hay trabajadores que manifiestan que prácticamente se les obligó a la compra de renuncia. Que de hecho Es que ellos no querían, o no querían renunciar, se les obligó, pero se les canceló esos valores. Al momento de ellos reintegrarse, ¿qué pasa con esos valores que recibieron? la sentencia es muy clara. Primero vamos a partir que efectivamente ninguno de estos trabajadores en el momento que se les notificó tenían la voluntad de renunciar. Se los obligó, ¿por qué? Porque en ese momento la norma decía que eran planes de compra de renuncia con indemnización obligatoria, en donde ellos tenían que renunciar por voluntad únicamente de su empleador y no tenían opción a otra situación, que en principio, si el gobierno autónomo del Guayas hubiera cumplido con las formalidades de la ley y no hubiera hecho tanta violación al debido proceso, ellos no hubieran tenido opción a, digamos, a reclamo, ¿ya? Pero aquí no pasó así y efectivamente estos dineros que se recibieron producto de estas indemnizaciones, según lo que dice la sentencia, tiene que compensarse con los sueldos y los beneficios que tendrían que haber recibido el servidor hasta el momento en que efectivamente se cumpla con su reintegro. Es decir, si yo recibí 10.000 y hasta el momento de mi reintegro tendrían que haberme entregado 20.000, el gobierno autónomo tendrá que darme o tendría que entregarme la diferencia, que son los otros 10.000. Es decir, estos valores se compensan. Ok, No un sé poco si como para, estoy... sí, como para tener claro y obviamente la ciudadanía nos indique, porque después la pregunta es, bueno, ya recibiste un valor por tu renuncia y ahora vas a volver a recibir otro valor. Entonces, como para tener en cuenta que se va a equiparar esos valores de acuerdo pues al de cada servidor, obviamente de acuerdo a su RMU y sus beneficios de ley. Pero bueno, esto sin duda sienta un precedente, abogada, y bueno, no solamente para esta institución, sino para el resto de las instituciones también, en municipios, en diferentes ciudades. ¿Ustedes ya consideran que va a haber una fecha específica en que se pueda reintegrar a estos servidores? ¿O aún van a seguir? Porque obviamente comprendemos pues que esta entidad también seguirá en su defensa y en su posición. Claro, legítimamente el gobierno autónomo descentralizado ha presentado los recursos de casación a los cuales tienen derecho y efectivamente en virtud de este recurso, esta defensa técnica se dirigirá a Quito a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores que han sido violentados, derechos constitucionales y derechos legales que han sido violentados y que justamente se reconocen dentro de la sentencia emitida por los tribunales contenciosos administrativos de Guayaquil. Entonces, no es que puedo decir que serán reintegrados en un mes, 2 meses. ¿Por qué? Porque dependerá del tiempo que se demore justamente la Corte Nacional de Justicia en tramitar los recursos de casación interpuestos por el gobierno autónomo descentralizado del Guayas. Ok, no hay una fecha, pero ¿por qué le pregunto el tema de la fecha? Porque como usted sabe, y obviamente a quienes usted representa también, ya mismo termina el periodo, pues la actual prefecta, que es quien dirige en este momento la prefectura. Entonces, ¿qué pasaría? Igual la persona que asumiese esa dignidad tendría obviamente que tomar las decisiones, o cargar, por decirlo así, con este peso o con esta decisión mal tomada por parte de las anteriores autoridades. O sea, igual el cumplimiento sería de la misma forma. Así es, Carla. Efectivamente, las sentencias que tendrán que ser cumplidas, ya sea por la actual prefecta o por el prefecto que se designe en ese entonces, en la época en la que les toque el reintegro a los trabajadores, porque efectivamente aquí lo importante es que se dejen claro que no se puede violentar los derechos de los trabajadores, de los servidores públicos, porque si bien es verdad, y quiero ser clara aquí, ellos tienen sus derechos,
al ganar un concurso de mérito y oposición, ellos tenían un derecho a la estabilidad que tenía que haber sido respetada. Y ese respeto implicaba tener todo o tomar todos los recaudos o las formalidades que establece la ley para su cesación de funciones. Y lo que si se pretendía realizar un proceso técnico de optimización o de racionalización del talento humano, en mala hora se realizan declaraciones en las cuales se dice que se pretende cortar con estos procesos todo vínculo con algún posible caso de corrupción, como se manifestó en forma pública, lesionando también con ello la honra de estos trabajadores. Era innecesario. Esto lo que nos denotó más bien fue que se realizó un proceso sin el cumplimiento de las formalidades determinadas en la ley. No había la necesidad de decir o de establecer supuestos casos de corrupción. Más alarmante para mí fue porque si existían casos de corrupción, ¿por qué no se realizaron las debidas denuncias? Así es. Y más bien realizar este tipo de declaraciones que lesionan la honra de los funcionarios públicos. Me parece que no son argumentos que ellos podrían haber tomado para despedir a los trabajadores. Tengo una inquietud, doctora. ¿En qué tiempo se ejecuta esta resolución y el gobierno provincial qué tiempo, una vez que ya haya la sentencia definitiva, qué tiempo tiene para cancelar todos esos, o reliquidar a esos trabajadores que tienen que ser reintegrados a prefectura? A ver, estimado Jaime, lo primero que tenemos que como ya lo hemos manifestado, es que existe un recurso de casación que ha sido planteado por parte de la Prefectura del Guayas, que tiene que tramitarse en la Corte Provincial de Justicia, en la Corte Nacional de Justicia. El tiempo en el cual se va a tramitar, para mí es un poco difícil decirlo, toda vez que dependerá de la Corte Nacional. Pero una vez que se tome la decisión definitiva, tendrá entonces la prefectura que cumplir con estas resoluciones. Recuerde usted que en el proceso de ejecución ya se entrará y ellos tienen que no solamente reintegrarlo, sino aparte hacer un pago. Esos procesos también tendrán que venir aquí a la Corte Provincial de Justicia a realizar un proceso de ejecución. Pero vuelvo y repito, yo no podría específicamente decirles un tiempo porque dependerá mucho de cómo se realice el proceso dentro de la Corte Nacional de Justicia. Lo que yo sí me he comprometido a hacer con los trabajadores a los cuales yo defiendo, porque ¿A cuántos está defendiendo usted, doctora? Yo por ahora tengo 15. Pero hay varios abogados. De los 15, ¿cuántos reintegros se han dado? ¿O en proceso de reintegro? Ningún reintegro. Recordemos que están con casación. O sea, todavía, es que a ver, las demandas contenciosas administrativas, por lo general, se tramitan en procedimientos ordinarios, lo que significa 2 audiencias. Y el tema es que, y en eso quiero ser bien clara, es que las audiencias dentro de un procedimiento contencioso administrativo, pese al que el procedimiento que determina el COGEP, por efectos de agenda, están realmente colapsadas. O sea, una audiencia ordinaria... No sé si es el término correcto el que voy a utilizar, o los términos correctos. En primera instancia se ha ganado ya. Sí, no es correcto. ¿Por qué? Porque dentro de los procedimientos contenciosos administrativos hay una única instancia, ¿ya? Y de ahí se presenta un recurso extraordinario denominado casación, ¿ya? Correcto. En donde tiene que cumplirse con ciertos requisitos para que se admita, ¿ya? Entonces, al ser interpuestos dentro del término y con el cumplimiento, ya son calificados dentro de la Corte Nacional de Justicia. Por eso estos procedimientos por lo general tienen su trámite y demoran. ¿Por qué? Porque justamente las agendas dentro de los contenciosos
existen muchas demandas. Recordemos que el Tribunal Contencioso Administrativo es el que analiza todas las demandas presentadas por los administrados en contra de las instituciones públicas. Entonces, entendamos que eso significa que hay muchas solicitudes y muchas demandas planteadas por muchos administrados en contra de todas las instituciones del Estado. Entonces, por lo menos o por lo general, a veces se demoran meses para señalar audiencias, de una audiencia a otra. Por eso es que es demasiado lento el procedimiento. Correcto. Finalmente, abogada, ¿qué impedimentos tienen estas personas que laboraban en la prefectura del Guayas para volver al sector público? ¿Tienen algún impedimento? Lamentablemente, y eso es algo que es importante, es que se dice que cuando tú recibes una indemnización, supuestamente tendrías que hacer un proceso de devolución de dinero y eso es para mí una motivación más por el cual yo personalmente pienso que es importante el hecho de demandar. Porque, primero que nada, porque efectivamente el proceso violentó todo derecho, pero más allá de eso... Estás vulnerando todos los derechos con esa resolución, pues. O sea, exactamente. No es dable que una persona que trabajó y que cumplió, de repente ya lo sentencien y aparte no puedas volver a otro cargo público. Y aparte de eso, pese a que muchos tienen ya sus certificados de no tener impedimento, pero se registra que se ha recibido una indemnización. Entonces, eso para muchos es un problema. Y por eso para mí, cuando se consideró o se resolvió dentro de la Corte Constitucional que eran nulos estas obligaciones, estas compras de renuncia obligatoria, se reconoció para mí que nunca debió haberse emitido en este reglamento esta obligatoriedad. Abogada, justamente, bueno, eso es una parte súper importante en la que se acaba de topar y usted lo acaba de decir. Hay personas jóvenes aún que están en toda la capacidad de laborar. Entonces, ¿qué pasa con personas de 40, 45 años que pueden brindar sus servicios en otra institución pública y que en este momento debido a eso no lo pueden hacer? Ellos podrían demandar porque de una u otra manera todavía tienen una vida laboral que pueden cumplir. ¿Qué se hace en ese caso? Más allá, Carla, es que estamos hablando que se cesaron sus funciones dentro de un año pandémico, donde las oportunidades de trabajo eran casi nulas. Entonces no se consideró nada de eso y efectivamente muchos de ellos ya tienen aspiraciones de volver a trabajar dentro del ámbito público porque tenían formación, porque tenían la experticia necesaria para dar su contingente dentro del ámbito público, pero a muchos se les registra que con estas indemnizaciones tendrían un impedimento. Eso obviamente también implica un problema y una vulneración de derechos. Es importante aquí manifestarles que se dijo públicamente que con estos procesos se cumplían muchas oportunidades aparte de los funcionarios, por parte de los servidores públicos, por el cual con esos dineros iban a cumplir muchas metas, pero dentro de un año pandémico, donde era muy difícil conseguir trabajo, donde es más, hubo el cierre de muchas empresas justamente por falta de recursos. Entonces, esto no solo vulneró sus derechos como servidores públicos, como administrados, sino que también se vulneraron los derechos de familias completas. Doctora, ¿se podría plantear otro tipo de demanda por todo este tipo de daños que le han hecho a estas personas? En realidad, para mí habría una especie de responsabilidad objetiva del Estado. Sin embargo, para mí lo primero es que se cumpla con el objetivo del reintegro y con ello las indemnizaciones, que no es una indemnización, es el pago de los sueldos y de los beneficios que debían haber percibido durante todo el tiempo en que no estuvieron dentro del ámbito público, dentro del gobierno autónomo descentralizado del Guayas. Doctora, tengo la última pregunta. ¿Qué pasa con la resolución de la Corte Constitucional de octubre del 28 de octubre del 2020,
donde sentencia que todos los trabajadores que estaban impedidos de regresar al sector público, eso quedaba insubsistente, pero no entran los trabajadores de prefectura. ¿Por qué? No. Usted se refiere a la resolución de la Corte donde se declaró la inconstitucionalidad de la obligatoriedad. Ya. Exactamente. Lo que nos dice allí es que es inconstitucional porque mediante un reglamento que no es emitido por la Asamblea Nacional, se reformó de cierta manera lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, que nos dice que una de las formas de terminar o de cesar en funciones es la compra de renuncia. Pero el reglamento establece que esta compra de renuncia es obligatoria. Entonces se está modificando o se está variando de tal manera que le otorga una prerrogativa al ámbito público para que simplemente, perdónenme en el término, pero establezca un despido obligatorio, entonces en los cuales no existía voluntad por parte del exfuncionario público para terminar su relación de trabajo con la institución pública. Entonces, en virtud de esto, lo que nos dice es que por un lado, que si bien esta resolución rige para el futuro, pero ¿por qué es vinculante esta sentencia? ¿O por qué es sumamente importante esta sentencia? Porque primero la sentencia reconoce que nunca fue válido, que estos procesos realmente vulneraron los derechos. Lamentablemente, y para mi forma de ser, y también se tiene como pensando en función del Estado, es que se nos dice que esta resolución es a futuro, que no puede considerarse los casos anteriores. Pero ¿cuál es la importancia y la relevancia para este caso de la prefectura? Es que si bien se manifiesta que se podían haber hecho esos procesos, era importante para la emisión de esos procesos el cumplimiento de las formalidades determinadas en el reglamento a la ley y en el acuerdo ministerial 0086 del 2015 del Ministerio de Trabajo, que vuelvo y repito, no se cumplieron, no hubo procesos de optimización o racionalización de acuerdo al acuerdo ministerial 0086 MDT del Ministerio de Trabajo, no hubo tampoco planes de compra de renuncia debidamente presupuestados. Lo único que sí hubo fue la indemnización, fue el pago de los 5 salarios por cada año de servicios con el límite que establece el reglamento a la LOCEP. Entonces, vuelvo y manifiesto, obviamente, el hecho de que se haya garantizado o respetado o emitido la sentencia en donde se dice que la obligatoriedad es inconstitucional, aunque se mantenga en el tiempo esa obligatoriedad, tenía o era obligación por parte del Ministerio, por parte de la Prefectura del Guayas, cumplir con estas formalidades que a ese momento o a esa fecha estaban vigentes y no se las cumplieron bajo ningún concepto. Y más aún, ni siquiera se puede decir que la formalidad de la motivación y de cumplir con todo el contenido de la motivación recién se emite con el COA, porque en el estatuto, el ERJAFE, del régimen jurídico administrativo de la función ejecutiva, existía una norma similar, donde yo tenía que notificar el contenido de la motivación al administrado en estos casos. Entonces, bajo ningún concepto podrían haberse considerado válido ese acto porque no se cumplieron con todas las formalidades determinadas en la ley. Doctora, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo y la verdad que nos despeja muchas dudas de todo ese proceso de prefectura donde se vulneró muchísimos derechos a los trabajadores, solo con el fin nada más de la bronca política. A veces tienen que pagar los trabajadores justos por pecadores. Y que sea una experiencia para el resto de las instituciones y para los servidores también, porque de una u otra forma a veces no conocemos nuestros derechos.
y lo que hacemos simplemente es someternos a lo que de pronto dice nuestro empleador en ese momento. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a la doctora Merly Barberán, abogada de los ex trabajadores de la Prefectura del Guayas.